Le aprecio mucho que me tome esta mañana la comunicación a la doctora Lilia Cedillo. Ella es investigadora responsable del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es una mujer que se desempeña en el ámbito de la epidemiología, de la infectología, de la investigación. Y yo ayer le pedía que me ayudara a entender un poco cómo es este tema del desarrollo de una vacuna. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, muy buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana y bueno, platicarles un poquito cómo es que se lleva a cabo el desarrollo de una vacuna. La vacuna tiene en su desarrollo una etapa preclínica. En esa etapa preclínica se diseña contra qué parte de ese microorganismo que queremos hacer la vacuna vamos a montar una respuesta inmunológica, es decir, cuál de esa parte es importante para que nuestro sistema inmune la reconozca y pueda montar una respuesta. Después de esa parte, se elige en qué vector se va a usar, es decir, se elige cómo es que vamos a introducir el gene que codifica para esa proteína, por ejemplo, en el ser humano, en el humano que vamos a usar esta vacuna. Y esta parte se desarrolla en animales de laboratorio. Una vez que se prueba en ellos, que se ve que efectivamente la respuesta inmune es adecuada contra esta vacuna, que se reta al animalito en presencia del virus, en este caso de un virus completo y un virus infectivo, en ese momento en que se sabe que ya es efectiva y que además es segura, se pasa ya a la etapa clínica. La etapa clínica tiene 3 fases. La primera o etapa 1, en la cual nosotros lo que vemos es que quienes desarrollan esa vacuna la prueban en un mínimo de 20 a 80 personas. En esta se va viendo si la vacuna induce una respuesta inmunológica adecuada, es decir, si tenemos títulos de anticuerpos adecuados o si se estimula la respuesta inmune celular al mismo tiempo. Pero también podemos darnos cuenta si esta vacuna es segura y es efectiva. Es decir, si también, al igual que en animales, esta vacuna ya nos va a proteger, pero además no nos va a causar reacciones adversas, no podemos tener algún otro tipo de complicaciones derivado de esta vacuna. Nos habla de la bioseguridad, de la farmacología, es decir, cómo se metaboliza algunos productos de esta vacuna y demás. Y pasamos a la fase 2. En la fase 2 generalmente se tiene que probar entre un mínimo de 100 a 300 personas. En esta ya empezamos a ver en grupos mayores cómo reacciona. Y finalmente, si pasa de manera adecuada esta fase 2, llegamos a la fase 3, donde se tiene que probar en un mínimo de 300 a 1000 personas. Estos son los números mínimos. La inmensa mayoría de los laboratorios o que están desarrollando las vacunas lo hacen en números mucho mayores, generalmente alrededor de 10,000 personas. En esta ya se eligen a varios países que participen para que podamos ver si esta vacuna reacciona o produce una reacción inmunológica independientemente de la edad, de la raza, del nivel socioeconómico, de los estilos de vida, de todas esas variables que pudieran influir para que uno pueda valorar si una vacuna es adecuada. Y sobre todo, se checan ya aspectos de la seguridad. Es muy importante que una vacuna sea segura, porque de esa manera va a tener éxito dentro de este plan ya de pasar a la fase 4, que en la fase 4 es cuando ya llega al mercado. Es muy valioso lo que usted nos comenta, porque justamente el auditorio el día de ayer nos ponía esas preguntas. Oiga, ¿qué pasa si en esta etapa de prueba la vacuna no funciona bien y termina por enfermar al paciente? O el paciente cree que ya es inmune y termina
por contagiarse. Es decir, todas estas etapas de prueba sirven justamente para ello, ¿no? Para ver la efectividad de la vacuna. Efectivamente, ya en el caso de los laboratorios que van más avanzados, Ujú. son laboratorios que tienen muchísima experiencia en el desarrollo de vacunas. Han escogido vacunas muy seguras para evitar todas estas complicaciones que usted muy atinadamente ha mencionado. Entonces, ¿qué otra cosa es importante que la gente sepa? O sea, si una vacuna llega a fallar en esta etapa, en alguna de estas, la 1, la 2 o incluso la 3, esta vacuna ya no llega al mercado. O sea, esta vacuna se retira y en el camino es importante mencionar, vienen otras de un mismo laboratorio donde incluso se han hecho variantes, pequeñas variantes que tratan de hacerla mucho más segura y eficaz. También es importante mencionar que dependiendo del tipo de vacuna, es si esta va a requerir una dosis de refuerzo. Y por eso es que estas etapas prueban también la efectividad si se usa una dosis de refuerzo o dos dosis de refuerzo o es una dosis única la que se aplica. Entonces, todas estas variantes se prueban en estas tres etapas, de tal suerte que cuando llega ya a aplicarse en el público en general, se tiene un nivel de confianza muy alto. En este momento, ¿se tiene conocimiento en realidad de cuántos laboratorios están trabajando en el desarrollo de la vacuna COVID? Digo, yo tengo ubicado, por ejemplo, los laboratorios Moderna de los Estados Unidos, que ellos ya hablan de iniciar la fase 3 en incluso la Unión Americana, los laboratorios AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que también ya se encontrarían en la fase 3, que van a desarrollar pruebas en Europa y en Brasil. Hay muchos otros en China, en Rusia, que no sabemos. ¿Se sabrá cuántas empresas, cuántos laboratorios en este momento están trabajando en ello, doctora? De hecho, empezaron trabajando más de 100 diferentes Wow. laboratorios en el desarrollo de esta vacuna. Llevan diferentes grados de desarrollo, o sea, no todos van sincronizados, por así decirlo. Sin embargo, hay un grupo ya muy importante, al igual que en cualquier competencia, que va liderando estos estudios. Es el caso de los que usted ha mencionado, de los tres que ha mencionado, pero sí hay un mínimo de 30 laboratorios que ya están muy avanzados en el desarrollo de esta vacuna y que ya están o llegando o terminando la fase 2 y planeando ya esa fase 3 dependiendo de los resultados que hayan obtenido. Entonces, hay muchas esperanzas de verdad en todos nosotros, en el desarrollo de esta vacuna, en el éxito de esta vacuna y que podamos tenerla ya al alcance de todos en el próximo año. No es fácil, el desarrollar una vacuna lleva muchos años. Actualmente en esta en particular se ha cortado los tiempos porque son laboratorios que tienen ya muchísima experiencia en el desarrollo de otras vacunas. Entonces, es haciendo un símil, es como escalar un modelo para aplicarlo ahora a otro microorganismo, pero ya las cuestiones de bioseguridad las tienen perfectamente conocidas. Entonces, eso ha permitido acortar la etapa preclínica y llegar a la etapa clínica ya con mucha más confianza. ¿Usted cree, de repente escuchamos a la Organización Mundial de la Salud que habla de que la vacuna la tendremos hasta mediados o finales del próximo año? ¿Usted cree que en este tema de ir acortando los tiempos, sí podamos tenerla en este año 2020 o ello se ve remoto, doctora? Yo creo que en este 2020 va a ser muy difícil que Mm. pueda hacerse porque no se pueden acortar ya los tiempos que Más, siguen. claro, No, ya no se pueden acortar. Se claro. acortaron ya los de la etapa preclínica, que en esos se conocía ya bastante por haber usado modelos ya probados con otros microorganismos. Pero la etapa clínica ya no se puede acortar porque en esta, recordemos que tenemos que dejar esperar varios meses
para ver cómo reaccionan los voluntarios que están trabajando ahí. Entonces, ahí por cuestiones de seguridad ya no se pueden acortar esos tiempos y por eso, aunque haya todas las intenciones de acortarlos, haya mucha gente que quiera participar como voluntarios, que eso es bastante importante, ahí ya no podemos acortar esos tiempos, porque incluso ahí se tiene que establecer si es importante la dosis de refuerzo. Se tienen que dar esas dosis de refuerzo, esperar a ver cómo responden las personas y Claro. después de ello ya llegar hacia el público en general. Por último, y le preguntaría, esta es una pregunta de apreciación, de opinión, ¿qué opinión le merece que una firma como la francesa Sanofi Pasteur haya elegido a México para desarrollar aquí esta fase 3 de prueba en seres humanos? Ayer veía que alguien decía, ya nos agarraron de conejillo de indias. ¿Qué opinión le merece a usted, doctora? Bueno, mire, la verdad es que cuando ya se llega a la fase 3 se llega ya con mucha confianza, ¿no? Ujú. Ya no somos conejillos de indias, por así decirlo, tan fáciles, ¿no? Ya hay mucha confianza, mucha certeza y eso hay que dejarlo muy en claro para la gente. Ahora, ¿cómo se elige a quienes van a participar en la fase 3? Hay muchas variables que entran en juego. Una de ellas es las cuestiones de tipo étnico. Claro, Nosotros somos mestizos, tenemos claro. un porcentaje de mestizaje muy grande, lo cual permite ver las variaciones debido a esa raza. Y otra cosa que lamentablemente, porque no creo que sea algo que nos dé mucho orgullo, tenemos también factores de riesgo muy grandes, ¿no? En nuestra población. Entonces, probar en nuestra población también nos permite ver qué tanto está respondiendo un grupo de personas que pueden potencialmente tener esos factores de riesgo. Entonces, es algo importante, nosotros lo estamos viendo actualmente, estamos cargando con los problemas de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, que son propios de nuestro estilo de vida, pero también de cuestiones genéticas. Entonces, creo que muchas de esas variables pesaron para Claro. elegir a nuestro país o para haber elegido a otros países, ¿no? Hay que recordar que está participando también en fase 3 Brasil, Sudáfrica, está participando Brasil, por claro. ejemplo, y los Estados Unidos. Doctora Lilia Cedillo, siempre será un gusto platicar con usted. Le aprecio mucho su tiempo y le aprecio sobre todo su conocimiento. Ella es investigadora responsable del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le mando un abrazo con respeto, sana distancia, doctora, que tenga buen fin de semana. Muchísimas gracias e igualmente un abrazo desde aquí.